lados de hacia atrás y va a dar origen al subtálamo y a esta parte del cuerpo estriado que va a ser el globo oválico. Esta imagen ya la vimos. Esto es, a mí me gusta hablar mucho al grupo de la doctora Génesis. Me parece que la manera más sencilla de entender el sistema nervioso es repasando embriología. ¿Okay? Si tienen alguna duda, ustedes me paran, profe, explíqueme eso, no tengo ningún problema. ¿Ok? Esto que vemos acá, que parece una carotita, es la vesícula telencefálica, es lo que va a ser el hemisferio cerebral. ¿Ok? Tenemos en el centro esta estructura que se llama tálamo. Cubriendo el tálamo está el rojo, el plexo coroide, que es esa estructura que produce el líquido cefalorraquídeo. ¿Ok? Y por delante del tálamo está esta estructura que se llama comisura blanca anterior. Desde la comisura blanca anterior van a salir dos estructuras. Esto que está acá se llama cuerpo calloso y esto que está acá se llama fornix, pero todavía no se llama fornix. ¿Ok? Sino es un puente que me une esta estructura que se llama hipocampo. ¿Ok? Para luego el hipocampo va a migrar. ¿Ok? El cerebro del bebé, del embrión, va a crecer y va a crecer y va a crecer, pero tiene un punto de anclaje que es este que está acá, que se llama ínsula. Y todo lo demás, vendría siendo la ínsula esto, todo lo demás va a crecer. Como la ínsula dice, yo aquí me planto y no voy a crecer, todas las demás estructuras van a empezar a crecer. Y van a crecer con ese eje de la ínsula, limitando su movimiento, su desplazamiento. ¿Ok? De manera tal de que el plexo coroide, el hipocampo, el cuerpo calloso, todos se van a desplazar teniendo una forma de C, C de cerebro. ¿Ok? Bueno, yo leí cuando está indicando que el lóbulo frontal crece más rápido. Exacto. Entonces, como que empuja todo. Empuja todo lo demás, exactamente. ¿Ya? Y aquí empieza a aparecer sobre el tálamo esta estructura que en la imagen se ve verde, aquí se ve, no sé, celeste. ¿Ok? Que se llama núcleo caudado, que también va a tener forma de C. Fíjense que todas las estructuras tienen la misma forma de C. ¿Ok? Rodeando el tálamo, que es como una masa ovoidea. ¿Ok? Tenemos el núcleo caudado, tenemos el fornix que se pega hacia el hipocampo. Fíjense cómo migra el hipocampo, que estaba aquí, terminó acá. ¿Ok? Tenemos el cuerpo calloso y tenemos el plexo coroide. Todo va a tener esa forma de C, siguiendo el patrón de crecimiento del cerebro y teniendo en cuenta que la ínsula es ese punto de anclaje. Si yo hago un corte transversal aquí, yo voy a conseguir esta imagen que veo acá. Inicialmente tengo los ventrículos, este es el plexo coroide que tiene forma de C, aquí estaría el cuerpo calloso, fornix, esto es el tálamo, y acá aparece el cuerpo estriado. El cuerpo estriado, ¿ok? Fíjense que sale como un engrosamiento, esta parte, un engrosamiento del telencéfalo, del hemisferio cerebral. Pero esas conexiones que se empiezan a formar entre la corteza cerebral y el tálamo, y entre la corteza cerebral y el resto del sistema nervioso, separa este cuerpo estriado en dos partes. Esta parte que es el núcleo caudado, ¿ok? Y esta parte que es el núcleo lentiforme. Así se ve en un cerebro adulto ese corte transversal. ¿Ok? Esta es una sección anatómica donde vemos, fíjense, corteza cerebral, hemisferio cerebral. Esta es la cisura de Silvio. Cisura de Silvio, esto vendría siendo entonces lóbulo temporal. ¿Ok? Esta es cisura interhemisférica, esto vendría siendo lóbulo frontal. ¿Ok? Fíjense, lo que se ve gris es la corteza cerebral y esto que está acá es el núcleo caudado y este es el núcleo lentiforme, que está separado por estas conexiones que se van formando acá, que se van a llamar cápsula interna. Yo se las mostré en la práctica la semana pasada. ¿Ok? Aquí en el centro debería estar el tálamo, esto es hipotálamo, que es el quiasma, y esta es parte del tercer ventrículo. Ok, entrando entonces en materia, tenemos el subtálamo. El subtálamo es un conjunto de núcleos, al igual que lo es el tálamo, al igual que es el hipotálamo. Estos son mucho más pequeños. Dijimos que el subtálamo está por debajo y por detrás del tálamo. Quiere decir que está
entre el tálamo y el mesencéfalo. Recuerden que ese límite era un límite que no era preciso, hasta dónde llegaba el mesencéfalo arriba. ¿Ok? Entonces, estos núcleos súper chiquiticos van a estar entre el tálamo y el mesencéfalo y van a formar parte desde el punto de vista funcional de los circuitos de estos núcleos de la base. ¿Ok? Van a tener control motor. Recuerden que el tálamo tenía función predominantemente sensitiva, el hipotálamo visceral y el subtálamo entonces va a tener función motora. ¿Ok? El subtálamo en conjunto tiene 1, 2, 3, 4 núcleos. De todos esos 4 núcleos, el más importante es este, el núcleo subtalámico de Lewis. Este núcleo subtalámico de Lewis es un núcleo chiquitico, este que está acá, ¿ok? Está justo por encima de la sustancia negra, el locus nigra, ¿ok? Está por debajo de la zona incerta, que es esto que se ve aquí en azul. Esto es tálamo, ¿ok? Esto es tálamo. El 1 es el núcleo subtalámico de Lewis, el 9 es la sustancia negra y en azul está la zona incerta, ¿ok? Él está compuesto por neuronas que son activadoras, producen glutamato, ¿ok? Mosca con eso porque ahorita vamos a caer en el juego de más por menos, menos por menos, ¿ok? ¿Qué conexiones tiene el núcleo subtalámico? Con el globo pálido y con la sustancia negra. El globo pálido está aquí lateral y la sustancia negra está por abajo. Es lógico que esté pegadito uno con el otro y que tengan conexiones entre ellos. Si acá vemos, este es un corte coronal, esto que está acá es protuberancia, esto es mesencéfalo. Fíjense que acá se ve oscurito esto, ¿lo ven? Sí. Esa es la sustancia negra. Justo por encima de la sustancia negra está este señor que está acá, que es el núcleo subtalámico de Lewis. Esto es tálamo, esto es cuerpo estriado y esto es cápsula interna. Esto es lóbulo temporal, esto es el hipocampo, ¿ok? Esto es el hipocampo, pedúnculo cerebral y núcleo caudal. Este es el núcleo subtalámico. El resto de los núcleos del cuerpo estriado, ¿ok? Vamos a tener estos. Está el cuerpo estriado propiamente dicho, que está formado por el núcleo caudado y el núcleo lentiforme. El núcleo lentiforme, a su vez, está formado por 3 núcleos. ¿Okay? De afuera hacia adentro tenemos el putamen, luego tenemos el globo pálido externo y luego tenemos el globo pálido interno. Los globos pálidos vienen del diencéfalo, el putamen y el caudado vienen del telencéfalo. ¿Ok? Entonces, desde el punto de vista filogenético, el putamen y el caudado van a formar el neoestriado, mientras que el globo pálido va a ser paleoestriado. ¿Ok? Hay otros núcleos extra que son el núcleo amigdalino, el núcleo accumbens y el claustro. Esta imagen es una imagen representativa, creo que está en Excel, de los núcleos de la base. ¿Okay? Los núcleos de la base, el cuerpo estriado va a ser esta pequeña estructura que tiene estas proyecciones que parecen los rayos de una bicicleta. ¿Okay? Esas son las estrías, por eso se llama cuerpo estriado. Lo que está en verde es el sistema ventricular y esto está lateral al tálamo. ¿Okay? Esto que vemos acá en rojo es el núcleo accumbens, aquí estaría el núcleo amigdalino, este que se ve como una colita es el núcleo caudado y este que vemos así desde afuera, que parece un pastelito, es el núcleo putano. Para yo entender esta imagen y para yo entender lo que vamos a hablar, vamos a ver diferentes cortes coronales, ¿ok? Diferentes cortes coronales que los tenemos acá, ¿ok? Si no me sigue la secuencia, si se pierde en algún momento, ustedes me lo dicen, ¿ok? Fíjense, si yo corto aquí, en el corte número D, aquí en la porción más anterior, esto es cuerpo calloso, ¿ok? Yo voy a ver esta imagen. Yo voy a conseguir que el núcleo caudado está pegadito al núcleo putamen y tenemos estas estrías que están acá, que es lo que le da el nombre al cuerpo estriado. Y entre los dos
tengo este núcleo, que es el núcleo accumbens. ¿Ok? Es este que está acá. Si yo sigo cortando más hacia atrás, yo voy a ver que el caudado y el putamen se van a separar. Eso parece como cuando ustedes echan pega de zapato en dos superficies y las van separando. Quedan esos pelitos de pega, esos hilos, que vendrían siendo estas estrías. Fíjense que es como si se estuvieran separando. ¿Ok? Vemos que se van separando y esto que está acá empieza a aparecer el núcleo globo pálido. ¿Ok? Luego, si hacemos el corte en este y B, fíjense que ya la cápsula interna está separando por completo el núcleo caudado, que es este que está acá, del núcleo lentiforme. Aquí tengo putamen, globo pálido. ¿Quién estamos viendo el video? Ahí, doctora. Caudado, putamen y globo pálido. Y empieza a aparecer este señor que está acá, que es el tálamo. ¿Ok? Esta es la clásica imagen que vamos a ver. Acá abajo, en la profundidad del lóbulo temporal, voy a conseguir esta estructura, la serie de núcleos, que es el núcleo amigdalino. Y ahorita vamos a ver qué función tiene. ¿Ok? Y más lateral, vamos a ver esta formación que está acá, que se llama claustro. Esa pequeñita la que tenemos acá. Este es el claustro. ¿Ok? Así se ve en una tinción argéntica. Fíjense que esto que está acá es el núcleo caudado. Esta es la pared del ventrículo lateral, este es el cuerpo calloso. Aquí está el septum pelúcido, por aquí vendría el fornix. ¿Ok? Y aquí vendríamos estando en este corte. ¿Ok? Tenemos, fíjense, las estrías que dan el nombre del cuerpo estriado. Esto es el putamen. Fíjense que el putamen se ve brillantico, igual que el caudado. Pero el globo pálido que empieza a aparecer acá, no lo veo igual de brillantico, se ve más opaco. ¿Lo ven? Por eso se llama globo pálido. Y esta pequeña fibra que veo acá es el claustro. ¿Ok? Entonces, entrando a cada uno de los núcleos, veo el núcleo caudado. Núcleo caudado significa el núcleo de la cola. ¿Ok? Es como una cola del cuerpo estriado. Fíjense, si yo veo esta imagen, parece un espermatozoide acurrucadito. ¿Sí lo ven? Aquí está la cabeza del espermatozoide y la cola del espermatozoide. ¿Ok? Esto que está acá, este es el putamen, y esto que está acá es el núcleo caudado, la cola del putamen. ¿Ok? El núcleo caudado, fíjense que tiene forma de C. Ya sabemos por qué tiene forma de C. Ya sabemos que está por encima del tálamo. Él pasa primero anterior al tálamo, luego pasa por encima, luego pasa lateral y luego pasa por debajo del tálamo. ¿Ok? En todo esto, él va a estar formando parte de la pared del ventrículo lateral. ¿Ok? Y tenemos que en su terminación, la porción más distal, que es la punta de la cola, ¿ok? Está el proceso o el núcleo amigdalino. Entonces, vamos a tener una cabeza del caudado, un cuerpo del caudado y tenemos la cola que termina en el proceso amigdalino. Todo esto en relación con el tálamo. Si yo corto, hago un corte, este es un corte transversal y este es un corte coronal, esta es la cabeza del caudado, ¿ok? Este que está acá afuera es el putamen y fíjense cómo tengo el conjunto, el putamen con estos dos, tiene forma como de cuña, ¿ok? Ese es el núcleo lentiforme. El núcleo lentiforme, fíjense, él está separado del tálamo y del caudado por la cápsula interna, que es este manojo de fibras que está acá. ¿Ok? La cápsula interna. Aquí estaría el tálamo. Y fíjense que tenemos tres divisiones. Esta que se ve más brillantica, que es el putamen, y esta que está acá más parda, más oscurita, es el núcleo globo pálido. El globo pálido, fíjense que tenemos una subdivisión a su vez. Este que está acá es el globo pálido externo y este es el globo pálido interno. Como les dije, el putamen y el caudado tienen el mismo origen. Por eso se ven igualitos. Ellos van a formar el neoestriado. Mientras que el globo pálido va a formar el paleoestriado. ¿Ok?
Acá en esta imagen, fíjense cómo tenemos núcleo caudado formando parte de la pared del ventrículo lateral. Este es el núcleo lentiforme. Veo esto que se ve con blin blin, parece oro, ¿ok? Y esto que se ve como oro oxidado. Esto es el globo pálido. Aquí se ve más bonito. Entonces tengo globo pálido externo y globo pálido interno. Y estas fibras que me están separando todo van a ser la cápsula interna. Ok, el núcleo amigdalino, fíjense que está pegadito a la cola del núcleo caudado. Esta es la profundidad del lóbulo temporal en un sitio particular que se llama umbus, que lo vimos en la práctica, está pegadito al pedúnculo cerebral. ¿Okay? El núcleo amigdalino es un núcleo súper importante, ¿okay? Y que ustedes ahorita lo tienen súper activo. ¿Okay? El núcleo amigdalino tiene importantes conexiones con el sistema límbico, con ese lóbulo límbico, que como sabemos maneja las emociones. ¿Ok? El núcleo amigdalino es el centro del miedo, es el centro que controla esa respuesta de ataque o de huida. ¿Ok? Cuando estamos estresados, cuando tenemos ansiedad, el núcleo amigdalino está descargando impulsos eléctricos. ¿Ok? Y activando todo ese sistema límbico. ¿Ya? Por eso es que sentimos esa respuesta de me va a dar algo, voy a entrar al parcial. ¿Ok? Esa respuesta la media el núcleo amigdalino. Ok. Tenemos este núcleo que está pegadito a la cabeza del caudado y al putamen, que se llama núcleo accumbens. El núcleo accumbens o núcleo acuminado significa núcleo que yace sobre el septum, quiere decir que está pegadito al septum entre los ventrículos. ¿Ok? Se ubica entre la unión entre la cabeza del caudado por el putamen, ¿ok? Y el septum pellucid. Él también está relacionado con el sistema límbico. Él es el que media la respuesta de placer, el circuito recompensa, placer-recompensa. ¿Ok? Entonces, el núcleo amigdalino, respuesta de miedo. El núcleo accumbens es respuesta placentera. ¿Ya? Ok, el claustro, esto si quieren no se lo estudien, el claustro no sabemos para qué sirve, no sabemos por qué está ahí. Todavía capaz de ustedes se ganan un premio Nobel, dígalo, doctora. Doctor, pero el núcleo amigdalino solamente se relaciona con el miedo, no tiene otra cosa. ¿Va a bailar? El núcleo amigdalino media esa respuesta, la respuesta de temor, de ansiedad. Acuérdate, bueno, te explico. Todos esos núcleos, no es que hay un núcleo que sea una acción específica. Todos estos núcleos están interconectados, formando lo que se conoce como sistema límbico, que es esa parte que media las emociones. ¿Okay? La respuesta a los estímulos viscerales que tenemos en el resto del sistema nervioso se mezclan aquí en el cerebro con la memoria, con los recuerdos y se manifiestan como emociones. Por ejemplo, si yo me siento iracundo, mis movimientos van a ser movimientos más toscos. ¿Ok? Contrario a que si, por ejemplo, estoy acariciando a mi esposa, ¿ok? Van a ser movimientos delicados porque me siento relajado. ¿Ok? Esa respuesta, todas esas respuestas las median estos núcleos. ¿Ok? Y tienen función de regulación motora, pero más desde el punto de vista de las emociones. Por ejemplo, usted no puede controlar fruncir el ceño cuando está molesta. ¿Cierto? Eso no lo controla, poner la cara de cañón, como dicen. ¿Cierto? No. Ya estamos aquí. ¿Por qué? ¿De quién? Ajá, ya ahorita trajo. Ahorita termino. Ok. Entonces, todos estos núcleos lo que hacen es que regulan esa función motora asociada a las emociones. El claustro no se sabe, todavía no tenemos determinada qué función hace. Capaz, y como les digo, ustedes se ganan el premio Nobel investigando. Me sentiría sumamente orgulloso. El claustro es esa pequeña laminita de sustancia gris que está por fuera del putamen y medial a la corteza de la ínsula.
entre el claustro y el putamen está esta pequeña lámina de sustancia blanca que se llama cápsula externa. Y lateral al claustro está la cápsula extrema, que es esto que está acá. ¿Ok? Ok, vamos a entrar en lo que es. Vamos nivel 1, level 1. ¿Ok? ¿Cómo funcionan los núcleos de la base? Vamos a tener que hay aferencias. Esas aferencias vienen de la corteza cerebral. Entonces se van a llamar fibras córtico-estriadas, porque van desde la corteza hacia el cuerpo estriado. ¿Ok? También van a haber fibras tálamo-estriadas que vienen desde el tálamo hacia el cuerpo estriado. ¿Ok? Y también vienen fibras que llegan desde la sustancia negra hacia el cuerpo estriado, que se van a llamar nigroestriadas o nigroestriatales. Las córticoestriadas son activadoras. Las nigroestriadas pueden ser activadoras o inhibidoras, a pesar de que aquí les puse que son inhibidores. ¿Ok? Luego, estas fibras hacen sinapsis en el caudado y en el putamen, es decir, en el neoestriado. ¿Ok? Estas fibras salen fibras desde el caudado y el putamen que se llaman fibras estriadas, que son esas rayitas que vimos, ¿okay? Que conectan ambos núcleos hacia el cuerpo, el núcleo lentiforme. Se van a llamar fibras estriatopalidales, porque van desde el núcleo caudado y del putamen hacia el globo pálido. ¿Ok? O fibras estriatonígricas que van hacia la sustancia negra. ¿Ok? Desde allí, en el globo pálido externo y el globo pálido interno, que es el pálido estriado, salen fibras que van hacia otras partes. Como salen desde el globo pálido, se van a llamar fibras palidófugas, es decir, que se fugan del globo pálido. ¿Ok? Estas fibras palidófugas van hacia el tálamo, van hacia el subtálamo y hacia el tegmento del mesencéfalo donde está el núcleo rojo. ¿Ok? Entonces, esto es un solo proceso. Desde la corteza pasa al caudado, del caudado al caudado del putamen, del caudado del putamen al globo pálido y del globo pálido va afuera. ¿Ok? Es un solo proceso unidireccional. ¿Ok? Solo es en un sentido. No puede de uno para acá. No puede al revés. ¿Ok? Para atrás ni para coger impulso. Ahora bien, yo siempre les pongo esta imagen. Ahora viene el nivel 2. ¿Ok? Nivel 2 de dificultad. Repasamos nuevamente. Esto es dice: más por menos es menos. Más por más es más. Menos por menos es menos. Y menos por más es menos. Es decir, que si yo activo a una activadora, ¿qué tengo? Activación. Si yo inhibo a una activadora, tengo inhibición. Si yo inhibo a una inhibidora, tengo desinhibición. ¿Ok? Y si yo activo a una inhibidora, tengo inhibición. ¿Entendido esto? Sí. Los alumnos de la doctora Génesis, ¿me están siguiendo? Ok, si no, ustedes me dicen, doctor, páralo ahí, que voy a conclusionar. Con respecto a lo que voy a decir, yo había leído, o sea, por ejemplo, ciertas sustancias como el alcohol o ciertas drogas son depresoras, pero a la vez activas. Entonces yo me hacía decir. Pero eso ya es un poquito más complejo. Sí, pero ellos disminuyen el funcionamiento global, pero activan otras áreas. Exacto, o sea, como ¿Ya? que ellos inhiben a las que inhiben. Entonces por eso se secreta más dopamina y más. Exactamente. En este caso, estamos hablando de una red en particular, porque vamos a ver que va a haber neuronas que son activadoras y neuronas que son inhibidoras. Entonces, se nos van a mezclar las cosas y tenemos que tener bien claro esto. ¿Ok? Y ahorita vamos al nivel 3. No se me adelante. Ok, por alguna razón este es el último tema, que es el más complejo. Entonces, tenemos que las conexiones entre la corteza y los núcleos basales van a irse por 4 vías. ¿Okay? Tenemos el asa motora, el asa cognitiva, el asa límbica
y el asa oculomotora. Y a su vez, esta asa motora tiene una vía directa y una vía indirecta. ¿Ok? Aquí nos vamos a centrar prácticamente en el asa motora. Igualito ustedes lo tuvieron que haber visto en física. Ok, entonces, nivel 3. Vamos. Esto que está acá es un corte coronal a nivel de los núcleos de la base. ¿Ok? Esto que vemos acá son las fibras que vienen desde la corteza. Esto que está acá es putamen, globo pálido externo, globo pálido interno. Habíamos dicho que el proceso era de la corteza hacia el neo estriado, del neo estriado hacia el palio estriado y del palio estriado para afuera. ¿Cierto? ¿Estamos claros? Ok, entonces desde la corteza salen fibras activadoras que me van a activar a el núcleo putamen. ¿Ok? Y desde el putamen salen fibras inhibidoras. Si yo activo a un inhibidor, ¿qué voy a tener? Inhibición. Desde el putamen salen fibras que producen GABA. ¿Okay? El GABA es inhibidor. Entonces, me van a inhibir al globo pálido interno. ¿Okay? Yo voy a tener inhibido al globo pálido interno. ¿Qué pasa? Que las neuronas del globo pálido interno son inhibidoras. ¿Ya? Entonces tengo, ¿me prestas el marcador, doctora? Tengo que estoy activando a una inhibidora que me inhibe a otra inhibidora. Entonces voy a tener Activación, o sea, desinhibición. Hijo termina activándose porque todo termina en lo mismo. Todo termina en lo mismo. Si yo tengo paso 1, activación, ¿ok? Perdón, activación de una inhibidora que me inhibe a otra inhibidora, ¿ok? Al final voy a tener activación, ¿ok? ¿Qué se va a activar o qué se va a desinhibir? Es el término, el tálamo. Y desde el tálamo salen fibras activadoras hacia la corteza cerebral, ¿ok? ¿Se entendió eso? No es difícil, ¿verdad que sí? Yo apago al que inhibe el tálamo, ¿cierto? Activo al que apaga, al que inhibe el tálamo. Esa es esta asa. ¿Qué sucede? Que tenemos otra vía, que es esta vía que está acá. Esta es la sustancia negra, ¿ok? Y la sustancia negra nos va a enredar este juego. ¿Por qué? Porque la sustancia negra es, ¿cómo es? Género no binario. ¿Cómo es? No, género fluido sería. Género fluido. Es el término nuevo. Ella agarra y dice, de un día para otro me gusta activar al putamen. De un día para otro me gusta inhibir al putamen. Y está bien. ¿Ok? Ok, entonces, la sustancia negra produce dopamina. ¿Qué pasa? Que la dopamina tiene dos receptores. Están los D1 y están los D2. ¿Ok? En uno va a agarrar y va a activar. ¿Ok? Activa al núcleo putamen. ¿Ok? En este caso, seguimos la misma vía. Del putamen, el putamen son inhibidoras. Entonces me inhibe al globo pálido interno, que el cual normalmente inhibe a el tálamo. Entonces voy a tener desinhibición del tálamo. Y luego, desde el tálamo a la corteza son activadoras. ¿Ok? Pero ¿qué pasa si la sustancia negra dice, hoy me quiero inhibir a ese putamen? ¿Ok? Agarra y lo inhibe. Entonces, si yo tengo inhibición del putamen, voy a tener desinhibición del globo pálido externo, que a su vez me va a inhibir al núcleo subtalámico. ¿Ok? Y el núcleo subtalámico, su acción es activar al globo pálido interno para que inhiba al tálamo. Entonces, aquí se nos empieza a enredar ese papagayo. O sea, Yo se lo voy a mostrar, al final van a ver que es algo sencillo. Solo que esa serie de pasos, ¿ok? Es lo que confunde. El cuerpo, el putamen y el caudado
¿Ok? Ellos son inhibidores. Todos los núcleos del cuerpo estriado son inhibidores. ¿Ok? La cosa es, ¿qué inhibe cada uno? ¿Ok? El putamen inhibe al globo pálido interno. ¿Ok? Y a su vez inhibe a el globo pálido externo. El globo pálido externo, ¿ok?, inhibe al núcleo subtalámico. ¿Ok? El globo pálido interno inhibe al tálamo. El globo pálido externo inhibe al núcleo subtalámico. El núcleo subtalámico es activador. ¿Ok? Y el núcleo subtalámico lo que hace es que activa al globo pálido interno. ¿Ya? No. O sea, en Yo se los voy a mostrar en una imagen. Ya se los voy a mostrar en esta imagen para que sea más sencillo. Aquí se va a ver más sencillo. El asa motor en qué consiste. Primer paso, tenemos una neurona córtico-estriada. ¿Ok? Esta neurona córtico-estriada me activa aquí está como estriado. Vamos a poner al complejo, al neoestriado. ¿Ok? Me activa el caudado putamen. ¿Ok? Entonces, esta neurona que se activó, ella es inhibidora y va a inhibir al globo pálido interno. El globo pálido interno, su acción es inhibir al tálamo. ¿Ya? Entonces, si yo estoy inhibiendo a una inhibidora, voy a tener que desinhibición. El tálamo va a estar desinhibido y va a activar a la corteza cerebral. ¿Ok? ¿Se entiende esto? Así es más sencillo. La primera es. Esa vía sí, pero la segunda está. La segunda es que. Ya vamos con esto. La segunda vía que tengo es esta. La primera vía, vamos con esto. La dopamina, habíamos dicho que tenía dos receptores. Están los D1 y los D2. ¿Ok? La dopamina la produce la sustancia negra. ¿Ok? Esa sustancia negra, ¿ok?, libera esa dopamina, y esta dopamina, si se une a los receptores D1, va a tener función activadora. Si se une a los receptores D2, va a tener función inhibidora. Por eso es de género fluido, ¿no? O sea que va a ir danzando. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo que esta sustancia negra produce dopamina que se une a receptores D1, voy a tener esta misma respuesta. ¿Ok? Yo activo a el neoestriado, el cual me va a inhibir al globo pálido interno, y yo al inhibir el globo pálido interno voy a desinhibir el tálamo, el cual me va a activar la corteza cerebral. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa si la dopamina, en vez de unirse a los receptores D1, se une a los receptores D2? ¿Qué pasa? Que si yo apago el neoestriado, se me va a encender el globo pálido externo. ¿Ok? Y el globo pálido externo tiene dos funciones. ¿Ok? La primera es apagar al núcleo subtalámico. ¿Ok? Bueno, la función que tiene es la de apagar al núcleo subtalámico. ¿Qué pasa? Que el núcleo subtalámico es activador. ¿Ya? Entonces, si yo inhibo a un activador, que voy a tener inhibición. ¿Ok? Y si este activador vamos para que no se me confunda. No joda. Estoy confundido de que. Muy tarde, profe. Por algo es la última clase. Ok. Yo estoy encendiendo, ¿ok?, a una inhibidora, que es esta. Estoy encendiendo a esta inhibidora. Y esta inhibidora me está apagando a una activadora, que es esta. ¿Ok? Entonces, esta activadora, ¿cómo? Yo estoy apagando a esta.
¿ok? Y el trabajo de esta es activar a esta, ¿ok? Entonces, la respuesta va a ser la desinhibición de esta, porque la otra vía que, por eso me gusta más esta imagen, ¿ok? El cuerpo estriado, al yo inhibir por la vía de 2, ¿ok? Estoy desinhibiendo el globo pálido externo, que me va a inhibir al núcleo subtalámico, cuyo trabajo es activar a el globo pálido interno, de manera tal de que no voy a tener inhibición sobre el tálamo. ¿Ya? Va a pasar lo mismo que la otra utopía. Por eso esta es la vía indirecta. Esta es la vía indirecta. O sea, el ¿Ok? putamen al estar inhibido inhibe al... El putamen, al estar inhibido, no me va a apagar a los globos pálidos. ¿Ok? La respuesta última va a ser que el tálamo va a estar apagado. ¿Ok? Y no me va a activar a la corteza motora. Pero sí, el externo, ¿verdad? Apaga al subtálamo. Si no está apagado, él está apagando el subtálamo. Si el Exacto. subtálamo está apagado, Ya se los voy a no está poner activando juntitos acá. para que me entiendan. No. Vamos nuevamente. Aquí está juntico todo. ¿Ok? Pero ya. La primera vía la entiendo, la segunda. Aquí está juntico todo. Vamos aquí. Tengo un estímulo que sale desde la corteza. Imagínense que el estímulo sea algo tan sencillo como flexión de un dedo. ¿Ok? Ustedes saben o por qué tenemos estas dos vías. Igual que en el cerebelo, recuerdan que estaba esa función doble que tenía la célula de Purkinje, ¿no? Yo tengo que hacer un movimiento de un lado, pero tengo que inhibir los movimientos que se opongan a esa acción. ¿Ok? Entonces, vamos a suponer que el movimiento es de flexión. Para poder flexionar yo necesito contraer los flexores y relajar los extensores. De eso se trata esto. ¿Ok? Entonces, imaginemos que esta neurona córtico-estriada es la neurona que está en el área motora primaria, en el sitio donde está el dedo. ¿Ok? Ella dice, la orden voluntaria es flexionar el dedo. ¿Ok? Esa vía que viene saliendo, esta es la vía piramidal, ¿ok? Esta neurona que está en el área motora primaria llega y activa acá a el cuerpo o al neoestriado, ¿ok? Desde el neoestriado, esta neurona que está acá me va a inhibir a la neurona del globo pálido interno, ¿ok? Esta neurona del globo pálido interno que al final apaga al tálamo, no va a apagar el tálamo. Entonces el tálamo se va a activar y le va a decir a la corteza sensitiva y a la corteza motora suplementaria, el dedo se va a flexionar. ¿Es la orden que me estás dando? ¿Sí o no? ¿Ok? A su vez, yo tengo que se produce disculpe, ¿ustedes vienen a ética? Sí, ya vamos a terminar aquí la clase de neuroanatomía. Ok, a su vez, yo tengo que la vía piramidal sigue bajando y tengo otros centros extrapiramidales como la sustancia negra que me va a reforzar el movimiento de flexión y a su vez me va a apagar a el núcleo subtalámico o lo va a encender para que prenda o apague al activador o al inhibidor del tálamo. ¿Ok? El núcleo subtalámico de manera normal tiene una función tónica. Es decir, si yo necesito que se haga una acción, es que prende, digamos, los centros que se encargan de regular esa acción y me apaga los centros que van a inhibir esa acción. ¿Ok? O los centros antagonistas a esa acción. ¿Ya? ¿Qué pasa cuando la dopamina se une a los receptores de 2 que son inhibitorios? Este neoestriado no me va a apagar a el paneoestriado. ¿Usted viene a ética, doctor? Ya estamos terminando el neuroanatomía. Es un chancecito. No nos van a dejar terminar la clase. Ok. No me va a apagar a entonces se me va a desinhibir el globo pálido externo, que es esto que estoy viendo acá.
y este globo pálido externo me va a apagar a el núcleo subtalámico de Lewis, y el núcleo subtalámico entonces no me va a activar a este, y al final el resultado es que el tálamo, ¿ok?, se va a apagar. Aquí están superpuestas las dos vías. Dependiendo de qué acción sea más fuerte, ¿ok?, la acción va a ser activadora o inhibidora. ¿Ok? ¿Qué sucede en los casos en los que suceden fallas en los núcleos de la base, como en el Parkinson? ¿Ok? En el Parkinson tenemos un gran problema, que disminuye la cantidad de dopamina que se produce en la sustancia negra, que es esta que está acá. Entonces va a ser insuficiente y el núcleo subtalámico va a estar desinhibido. ¿Ok? Entonces tenemos un conflicto entre el activador y el inhibidor, y eso lleva a que los movimientos sean torpes, ¿ok?, que los movimientos sean irregulares. La forma más sencilla de entender esta asa motora es esta que está acá. Por eso le dije, al final va a ser más sencillo. ¿Ok? Esta es la corteza, este es el neo estriado, este es el palo estriado, esto es el tálamo y luego la corteza. Fíjense que las dos hacen una misma vía. ¿Ok? Un mismo circuito. Este que está acá es la vía activadora, la vía inhibidora, y esta es la vía activadora. Entonces, corteza me activa al neo estriado, el cual inhibe al globo pálido interno, el cual no me puede apagar al tálamo, y entonces el tálamo manda la señal. ¿Ok? La vía indirecta, yo tengo que está la sustancia negra y la vía pasa por el núcleo subtalámico. Entonces tengo la corteza que me activa esta neurona, pero a la vez la sustancia negra me la está apagando, y voy a tener desinhibición de este, el cual me va a inhibir al núcleo subtalámico de Lewis con activación del globo pálido interno, el cual me va a apagar al tálamo. ¿Ok? Díganlo. La única duda que todavía sigo teniendo es, si yo inhibo al núcleo subtalámico, ¿verdad? Ajá. Él es activador, inhibición, activación y inhibición. Me va a inhibir al glóbulo pálido interno. Y si me inhibe el glóbulo pálido interno, hay desinhibición del tálamo, entonces se va a activar. Y esa vía debe inhibirla. ¿Por qué me lo inhibe? Es lo que es la pregunta. ¿No? Doctor, usted va a llegar a bañarse todo el día. No voy a llorar hoy, sí. El núcleo subtalámico. El papel del núcleo subtalámico es prender o apagar el globo pálido interno. Si yo prendo el globo pálido interno, ¿qué va a pasar? El globo pálido interno me va a inhibir al tálamo. Si yo apago el globo pálido interno, el globo pálido interno me va a... O sea, no me va a apagar el tálamo, por ende el tálamo me va a activar. ¿Ok? Esa es la otra. ¿Ya? ¿Qué pasa? Si el núcleo subtalámico, en este caso, ¿ok?, se me va a activar, entonces yo tengo el globo pálido interno activo. Eso me inhibe el movimiento. ¿Ok? Inhibe el movimiento. Pero entonces, la fibra del externo sería activadora y no inhibidora. Es que todas son activadoras, inhibidoras. Pero entonces, Por eso es que te digo que la imagen que mejor nos muestra es esta. es que es lo mismo, porque si es inhibidora, está inhibiendo, no me lo puede activar. Ahí sería más. No convulsiones. Igualito yo les voy a preguntar y de momento no les sirve. Sí, claro. De momento no les sirve aprenderse este activador y este inhibidor. ¿Qué les sirve? Tener la idea de que las dos vías regulan el control motor, igual que en el cerebro. ¿Ok? Este es, de todos esos mecanismos de control que tenemos, el primero. El cerebro está ¿Ok? más simple. Es el que dice, bueno, mira, el movimiento se va a hacer. ¿Este movimiento se va a hacer? Sí, sí se va a hacer. ¿Este movimiento lo querés así? Sí lo quiero así. ¿El movimiento se está dando así? Sí, se está dando así. ¿Ok? Mientras que esta vía, la vía indirecta, es este movimiento es el que se va a hacer. Bueno, voy a encargarme de esto. Voy a decirle a los demás que este es el movimiento que se va a hacer para que lo hagan bien. ¿Ya? ¿El movimiento se hizo? ¿Sí se hizo el movimiento? Sí. Lo vamos a seguir bloqueando de esta manera, lo voy a poner más fino. ¿Okay? Y eso nos lleva a esto, que tenemos dos circuitos. Esto es lo que ustedes debieron haber visto en fisiología. ¿Okay? Los circuitos son los mismos y las funciones son diferentes. El que entra por el putamen, ¿okay?, el circuito que entra por el putamen controla los patrones de movimiento. Por ejemplo,
Cuando ustedes se van a bañar, ¿ok? Eso es un patrón de movimiento. Cuando se van a vestir es un patrón de movimiento. ¿Ok? Cuando vamos a operar es un patrón de movimiento. Peinarse es un patrón de movimiento. Y eso lo media el circuito del putamen. ¿Ok? Mientras que el circuito del caudado son los movimientos aprendidos, el control cognitivo del movimiento. ¿Cuántos de ustedes saben manejar bicicleta? ¿A quién después de que aprende a manejar bicicleta se le olvida cómo manejar bicicleta? A nadie, porque ese es un movimiento que ya fue aprendido. ¿Ok? ¿A quién se le olvida cómo hacer hijo? A nadie. ¿Ok? Así, vamos a hablar en términos que a ustedes les gustan los términos groseros. ¿Okay? El término o el control cognitivo del movimiento, aquí todos hacen hijo. El control cognitivo del movimiento lo media el caudal. ¿Ok? ¿Cuáles son? En cada uno de estos núcleos se va dando ese movimiento o esa asa directa e indirecta que facilita o inhibe los movimientos. ¿Entendido? ¿Sí? Hay dudas en este momento. No convulsiones. Pero hace rato convulsioné. Nivel 4. Nivel 4. Así se ven todas estas conexiones. ¿Ok? Fíjense que todos los núcleos, ¿ok?, van a estar relacionados. De aquí para acá, de acá para acá, de acá para acá, de acá para acá, y terminan en la vía piramidal que termina en los músculos. Y a su vez, eso sube, ¿ok? Sube al cerebelo, que le avisa al núcleo rojo, que le avisa al tálamo, que le avisa a la corteza motora que se dio el movimiento. Y en cada movimiento que ustedes hacen, desde respirar hasta pestañear, pasa esta acción. ¿Ok? Cada uno de los movimientos, cada vez que ustedes escriben una letra, cada vez que usan su dedo pulgar y dedo índice para escribir un mensaje en su teléfono, están usando los núcleos de la base. ¿Ok? Es importante. ¿Por qué es la última clase? Bueno, porque aquí se integran todas esas vías que vimos. ¿Okay? Se integran esas vías propioceptivas, se integra la vía piramidal, se integra eso que hace la sustancia negra, que es pastelera, que le gusta a uno y le gusta el otro después, ¿okay?, que le gusta a los dos al mismo tiempo, tiene una relación poliamorosa con esos núcleos de la base. ¿Okay? Y tenemos que las relaciones que tiene el cuerpo estriado con lóbulo frontal, con el área motora, con el área somatoestética. ¿Ok? El asa límbica es prácticamente lo mismo, pero depende del núcleo del triado ventral y del globo pálido de la parte más anterior. ¿Qué tiene que ver? Conexiones con la corteza orbitaria que median la respuesta motora ante las emociones. ¿Ok? Es esa respuesta de me siento triste, quiero llorar, voy a fruncir el ceño, tengo que parpadear, mis movimientos van a ser lentos. O me siento eufórico, ¿ok?, entonces mis movimientos van a ser más digamos, más bruscos, más todos. O estoy colérico, voy a golpear, voy a respirar profundo. Todas esas respuestas, las medias, esta asa límbica. En resumen, fíjense que el control motor va a pasar por los núcleos de la base y va a salir por la vía piramidal. A su vez, desde estos núcleos de la base, va a comunicarse con el cerebelo, ¿ok?, el cual va a verificar que lo que hicieron los núcleos de la base es correcto. Esto lo hace de manera indirecta. Aquí no hay conexiones directas entre el cuerpo estriado y el cerebelo. Eso lo vimos cuando vimos cerebelo. ¿Ok? Y el cerebelo se va a comunicar por medio del tálamo con los núcleos de la base, que a su vez va a enviar conexiones con la corteza somatosensitiva, la corteza motora y los centros de asociación, tanto motores como sensitivos, para verificar que el movimiento se ejecutó de manera correcta. Si recuerdan, la vía piramidal, fíjense que viene un 30% del área sensitiva primaria. ¿Ok? ¿El doctor tiene alguna duda? Profe, entonces, como tal, de todo lo que hemos hablado, ¿de dónde vienen las fibras mucosas? ¿Cómo? De todo lo que hemos hablado, ¿de dónde vienen las fibras mucosas? De todo el sistema nervioso, de todos los núcleos. En general, De todo.
Las trepadoras solo vienen de un núcleo. ¿Cuál es ese núcleo? El núcleo olivarífero. ¿Okay? El centro principal o la conexión, la vía piramidal no llega al cerebelo, pero si recuerdan cómo se sistematiza el pedúnculo cerebral, está aquí la cápsula interna y fibras frontopontinas y temporoparietofontinas, ¿ok? Que ellas van por medio de fibras rugosas, llegan a los núcleos pontinos, llegan a los núcleos pontinos y de los núcleos pontinos por fibras rugosas van hacia el cerebelo, ¿ok? ¿Alguna duda con respecto a esto? ¿No? ¿Seguro? Ok. Fíjense, cuando estos núcleos de la base no funcionan de manera correcta, se producen trastornos de los movimientos. ¿Ok? Esos trastornos de los movimientos se van a manifestar como temblor, como atetosis, que son movimientos, o corea, que son movimientos como si estuviera bailando, son movimientos estereotipados. ¿Ok? Eso nosotros lo podemos tratar. Como les dije, yo me hice neurocirujano por esto. Pero siendo neurocirujano me di cuenta que no me gusta, es muy aburrido. ¿Ok? Nosotros lo podemos tratar por esta técnica que se llama estimulación cerebral profunda, que consiste en introducir un electrodo hacia estos núcleos. De los núcleos que nosotros podemos llegar, podemos activar o inhibir el núcleo subtalámico de Lewis, podemos activar o inhibir el núcleo del globo pálido interno y podemos activar o inhibir los núcleos pedúnculo-pontinos o incluso el núcleo medial mediodorsal del tálamo y el núcleo anterior del tálamo. ¿Ok? ¿Esto qué va a hacer? Bueno, tratar de regular esa acción que hacen estos núcleos. Yo puedo activar al núcleo subtalámico cuando yo veo que se necesite su acción, ¿ok? O puedo inhibirlo. De manera tal de que una persona que sufre, por ejemplo, de enfermedad de Parkinson, ¿ok? Donde ese núcleo subtalámico va a estar trabajando sin dirección, yo puedo hacer que él funcione y limitar esa progresión de esa enfermedad. ¿Ok? Acá vemos más o menos como esto es una representación esquemática de los núcleos de la base y las relaciones que tienen con las diferentes áreas cerebrales. ¿Ok? Y bueno, no sé por qué se repitió. Básicamente estas son las conexiones. Fíjense que es un mismo proceso, ¿no? Es un proceso unidireccional, no va de aquí para acá, sino que viene de el tálamo, la corteza y la sustancia negra hacia el tálamo, el subtálamo y el tegmen. Y esta imagen se las dejo para que puedan tratar de entender este proceso. Que sé que no se las puedo pasar por el. Esto es para que ustedes se ubiquen. Este es el corte que yo les había dicho de Majin Buu, ¿ok? Este es el tálamo, aquí está el núcleo putamen, y fíjense cómo entre el putamen y el caudado, que es este, está el brazo anterior de la cápsula interna. Entre el putamen y el tálamo está la rodilla y el brazo posterior de la cápsula interna. Todo esto que ven acá es la cápsula interna, esto es la vía piramidal y estas son las fibras frontopontinas. ¿Ok? Rapidito vamos a hablar de esto, la irrigación del cerebro. ¿Ok? Entonces ya estamos contra el reloj, pero sí me gustaría que ustedes, de toda la materia, este es el tema que me gustaría que ustedes pudieran aprovechar más. ¿Ok? La irrigación del cerebro viene dada por 3 arterias. Bueno, circuitos que ya ustedes lo conocen por anatomía, que es el polígono de Willis. ¿Ok? En el polígono de Willis tenemos que sale en un circuito que asegura, es como una rotonda, como una redoma, ¿ok? Que asegura que siempre los carros puedan pasar sin chocarse, ¿ya? Pero hay una arteria, que es la arteria cerebral media, que no forma parte del polígono de Willis. Y como no forma parte del polígono de Willis, su territorio de irrigación es muy susceptible a los procesos obstructivos, ¿ok? Es decir, que el sitio donde más se tapan las arterias y producen accidentes cerebrovasculares es en el territorio de la arteria cerebral media. Y fíjense que la arteria cerebral media irriga todo esto, toda esta zona, ¿okay? Toda la cara lateral de la corteza cerebral. Aquí está el área motora primaria, aquí está el área sensitiva primaria,
Todo esto es área premotora, este es el área motora del lenguaje, área auditiva primaria y área sensitiva del lenguaje. Todas las áreas más importantes desde el punto de vista funcional están en el territorio de la arteria cerebral media. Yo creo que ese es un fallo evolutivo que tenemos, ¿okay? Porque debería ser el área que esté más protegida, que son las áreas más elocuentes, ¿ok? Si yo lo veo, el sistema medial va a estar irrigada principalmente por la arteria cerebral anterior, mientras que la arteria cerebral posterior me irriga todo lo que es la parte interna del lóbulo temporal y el lóbulo occipital. La base del cerebro la irriga la cerebral posterior. Las estructuras de la fosa posterior le irriga la arteria basilar, que la conocimos cuando vimos tallo, y las arterias cerebelosas cuando vimos cerebelo. ¿Okay? La cápsula interna es un sitio sumamente importante. ¿Okay? En esta cápsula interna y estos núcleos basales, piensen que la irrigación está superpuesta. Recibe irrigación tanto de la arteria cerebral anterior, como de la media, como de la posterior, dependiendo de hacia dónde se encuentra. La parte más anterior de la anterior, la parte media, la rodilla, por ejemplo, de la cápsula interna le irriga la arteria cerebral media, las perforantes, que son estas pequeñitas, y la parte más posterior, la arteria cerebral posterior. Esto que está acá es cómo está sistematizado, este es el homúnculo de Penfield, cómo está sistematizado la cápsula interna. Fíjense, este es el brazo anterior, este es el brazo posterior y aquí en la rodilla es donde está la zona de la cara. ¿Okay? Por ende, cuando tenemos un paciente que tiene un ictus, un ACV, es importante identificar y evaluar la función del nervio facial. Recuerden la imagen que yo les puse de Justin Bieber. Recuerden que tiene una parálisis facial periférica. En esta zona va a producir una parálisis facial central, es decir, un solo cuadrante de la cara. ¿Okay? Y también va a producir lesión en la lengua. La mitad de la lengua no va a tener función, por ende el paciente no va a hablar bien, pero puede producir lenguaje. La única manera de que no produzca lenguaje es que se afecte esta zona, que es el área de Broca. ¿Ok? Entonces, nosotros siendo médicos de segundo año, podemos decir, bueno, este señor tiene una lesión en el área de Broca, en el hemisferio dominante, porque no me está hablando. ¿Okay? Si el señor habla y habla de hablar con la lengua caída, eso se llama disartria y sabemos que es por lesión del hipogloso. ¿Okay? ¿Estamos claros? Este es básicamente cómo está irrigada la parte en concreto del cerebro. La polo anterior y la mitad anterior del caudado lo da la arteria cerebral anterior. Fíjense, la arteria cerebral media tiene todo lo que es parte del frontal hasta la parte lateral del occipital y la parte lateral de la cápsula interna. Cerebral posterior que irriga la cara interna y posterior del cerebro junto a la parte posterior del tálamo, y la irrigación de la cápsula interna es mezclada, ¿ok? Porque viene también de la carótida. Acá se ve cómo es la irrigación. Esto es una representación esquemática de esto. ¿Okay? Esto es cerebral anterior, cerebral posterior, cápsula interna, como irriga el centro semioval, parte del tálamo, ¿okay? Y la rodilla de la cápsula interna. Nosotros y ustedes, ¿okay? A mí, yo normalmente les hacía, pero en ganas del tiempo no podemos, les hacía una dinámica donde demostramos que conocer esto es mucho más importante que, por ejemplo, saber cuando un paciente tiene riesgo suicida. No estoy restando la importancia, pero ¿cuántos pacientes van a ver ustedes en la emergencia que les llegue? No, es que él se suicidó. Muy poco. En mis emergencias yo no he visto ninguno, desde que soy médico. ¿Ya? Pero ¿cuántos de ustedes conocen a una persona que haya tenido un ACV? ¿Ah? Nadie. O sea, yo sí conozco. Todos conocemos a alguien que ha tenido un ACV. Y todos, en algún momento, ustedes que ahora van a ir a los hospitales, van a darse cuenta que es sumamente común, más común de lo que creen. El infarto. ¿Quiénes conocen a alguien que haya sufrido de infarto? Casi todos, ¿verdad que sí? El infarto y el accidente cerebrovascular están dentro del mismo espectro de enfermedades, que son enfermedades
cardiovasculares, que son las enfermedades más prevalentes a nivel mundial y son una de las primeras causas de muerte a nivel mundial, solo superada por la patología traumática, por el trauma. Aquí en Venezuela es la segunda causa de muerte. Se muere más gente por problemas cardiovasculares que por depresión. Se muere más gente por problemas cardiovasculares que por una colitis o una colecistitis. No estoy diciendo que la colecistitis no sea mortal, ¿ok? O no estoy diciendo que una colitis no pueda llevar a afectar la calidad de vida de la persona. Pero esto va a ser sumamente importante para ustedes. Y si ustedes se dieron cuenta, en fisiología le hicieron una pizca de neuro, solamente. Si es que le dieron una pizca de neuro. Porque ya están terminando el año, ¿no? No vieron neuro, ¿cierto? ¿Qué tal me dieron de neuro? Estamos ahí viéndolo. ¿Están bien? Sí. Entonces, para que ustedes vean, la única oportunidad, el único contacto que ustedes van a tener en la carrera con el sistema nervioso es este. Y yo espero que la hayan podido aprovechar. ¿Ok? Esta es una secuencia que la propone la American Stroke Association, que forma parte de la American Heart Association, que es la Asociación Americana del Corazón, para poder identificar cuando una persona está teniendo un ACV. No hay que ser un genio, no hay que pasarle la anatomía completa, ¿ok? Sino es esta mnemotecnia que se llama rápido. La R significa rostro caído, ¿ok? La A es alteración del equilibrio. La P, pérdida de la fuerza, principalmente en el brazo, que es la zona que está ligada por la cerebral media, que es la zona que está más susceptible a lesionarse. La I es alteración, impedimento visual repentino. La D es dificultad para hablar. Y la O, obtener ayuda llamándolo así. A mí me gusta más la versión gringa, que es FAST. Face, Arm, Speech y Time to Cover. Face es la cara, A del brazo, ¿okay? Speech es esta, dificultad para hablar, y la T es tiempo de llamada. Es mucho más sencillo, llamar la atención. ¿Ok? En todo caso, cuando ustedes vean a una persona con estos síntomas, ustedes pueden decir, mira, no mueve el lado derecho del cuerpo, ¿dónde está la lesión? Lado izquierdo. Lado izquierdo del cerebro, porque sí, me la corto las dos. ¿Ya? Ustedes ven que se cortan. ¿Ya? Las dos puntas del pelo, no sé. ¿Ok? Si ustedes ven que la persona no puede hablar, ¿dónde puede estar la lesión? En el área motora del lenguaje o en el trayecto de la vía que va hacia el hipogloso, ¿cierto? Entonces ustedes dicen, si es área motora del lenguaje, es el lado izquierdo en el 90% de las personas. No necesitan una tomografía. ¿Ya? Si ustedes ven que tiene una parálisis central del facial, ¿ustedes dónde dicen que está la lesión? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Parálisis central del nervio facial. De un lado. Del lado opuesto, en el cerebro del lado opuesto. Entonces, si ustedes son capaces de identificar, no es necesario saber el núcleo del facial y las fibras están rodeando al núcleo del sexto nervio en el piso del cuarto ventrículo, eso no les va a servir. Se lo digo yo que soy profesor de neuroanatomía. ¿Okay? Pero saber, mira, el chavo no mueve el lado derecho del cuerpo y tiene el lado derecho de la cara paralizado y está hablando chueco, ¿ok? Este señor tiene un ACV y el ACV está del lado izquierdo porque sí. Me las corto, las dos aquí, apostadito, ¿ok? Ustedes recuerdan que yo les había dicho cuando hablamos del tálamo que el tálamo era el segundo sitio donde se presentan los accidentes cerebrovasculares. El primer sitio, adivinen dónde es. En la arteria esa media. Territorio de arteria cerebral media en la cápsula interna. ¿Ok? Entonces, de toda la materia, ustedes solamente, si vamos a lo que es, ¿ok? Esto no me lo vayan a repetir para adelante, ¿ok? De toda la materia, ustedes lo que les va a servir es saber tálamo y vía piramidal que va pasando por la cápsula interna. En la práctica, en teoría, tienen que conocer todo, ¿ok?
¿ok? Pero en la práctica, en el día a día, les va a servir eso. Saber y conocer el territorio de la arteria cerebral media y saber y conocer el tálamo y la cápsula interna. ¿Ok? ¿Qué vemos aquí en esta imagen? ¿Qué vemos aquí en esta imagen? Esta mancha blanca. Esa mancha blanca es un ACV. Es un ACV hemorrágico. Es un hematoma intracerebral que se está dando en ¿qué área? ¿En qué territorio? ¿De la arteria cerebral anterior? De la arteria cerebral media. ¿Ok? ¿Qué probablemente pueda estar presentado en este paciente? Esto es el lado derecho. Hemiplegia del lado izquierdo. Hemiplegia o hemiparesia del lado izquierdo. Una parálisis facial central del lado izquierdo. ¿Ok? ¿Tendrá afasia este paciente? Probablemente. No. No, tampoco. En el 90% de las personas, el área de Broca está en el hemisferio cerebral. No, me van a decir, no, pero es que no sabemos si es seguro. No, en el 90% de las personas está del lado izquierdo. Este señor que está acá tuvo un ACV hemorrágico, que son esas manchitas blancas que se ven acá, pero está en el polo frontal. ¿Eso es territorio de quién? Ya estamos terminando. Ustedes vienen ahí. Porque esa prefrontal tendría problemas en la conducta. Problemas en la conducta, este es el caso de Phineas Gage. ¿Ok? Pero este sería territorio de qué arteria? Cerebral anterior. ¿Este paciente tendrá déficit para mover el lado opuesto del cuerpo? No. No, porque esta área lo que controla es la conducta. Esto es una secuencia de resonancia llamada difusión. ¿Ok? Lo que se ve brillante es área que se quedó sin oxígeno. ¿Qué territorio se habrá quedado sin oxígeno ahí? El lóbulo frontal. Esto es lóbulo frontal. Muy bien. Este es el lado izquierdo. ¿Ok? ¿Qué déficit o qué manifestaciones podrá tener este paciente? Hemiplegia del lado derecho. ¿Cómo? Hemiplegia me parece del lado derecho. Hemiplegia o hemiparesia del lado derecho. ¿Qué más, doctor? ¿Perdón? Afasia. Este paciente sí va a tener afasia. ¿Ya? Porque está del lado izquierdo. Esto que vemos acá es una resonancia en secuencia de difusión y este se llama flare. Esto me permite a mí saber el tiempo de evolución. ¿Ok? Eso es complejo para ustedes en este momento. Pero fíjense, el territorio es el territorio de la arteria cerebral media del lado izquierdo. Y nos llama la atención que el núcleo putamen, que está acá, también está isquémico. ¿Ok? Este paciente va a tener déficit del lado opuesto, del lado derecho, y muy probablemente tenga afasia. ¿Ok? Fíjense que es más frecuente. Este que está acá, este es difusión también. Este es la circunvolución frontal superior, F1. Este es el área motora, giro pre-central. ¿Ok? ¿Qué territorio será este? ¿Cómo es? Lleva aquí. Este es la fisura De interhemisférica. asociación. ¿Ok? Esto que está acá es el giro frontal superior. ¿Ok? Este será territorio de quién? ¿De arteria cerebral media, arteria cerebral anterior o arteria cerebral posterior? Anterior. Arteria cerebral anterior. Exactamente. Está la Y bueno, asociación, acá- ¿no? ¿Cómo? En esa zona están las áreas de Área asociación. motora, Premotora. área premotora y área motora suplementaria. Esto que vemos acá es un ictus en el brazo posterior de la cápsula interna. ¿Ok? Que es uno de los sitios más frecuentes. Y acá tenemos un paciente que tiene un meningioma, un tumor interhemisférico, es un corte coronal. ¿Ok? Esta es la hoja del cerebro. ¿Qué manifestaciones podrá tener este paciente? Parece completa. ¿Ah? O sea, de ambos lados, y ahí si están entre los dos. Hemiparesia de los dos lados. No. Va a estar todo paralizado. Si está en el medio, sí, debería. Pero no sería solamente un miembro inferior. Excelente, doctora. Solo va a tener paresia en los miembros inferiores porque ahí es donde están los pies en el homúnculo de pecho. ¿Ok? Y bueno, al principio yo les había puesto esta imagen. ¿Ya?
Nada más falta explicar ese ya. Esa era la regla, si queréis te lo explico también. Ok, al principio yo les había puesto esta imagen y les dije neuroanatomía es así de complejo. A ustedes tal vez así lo ven, ok, pero al final es así como habíamos dicho. Ustedes me dirán si tuve o no tuve razón, ok. Este primer piso es la médula, este segundo piso es el tallo, este tercero es el diencéfalo y este que está acá es el cerebro. Fíjense que el cerebro es cualquier cosa, ok. ¿Quién actúa? Esta señorita que está acá, que es la CEO. Ahí falta el cuerpo estriado. Sí. Esto es sobre el cuerpo estriado. Es la secretaria. Esta es la corteza cerebral. ¿Ok? CEO. Ok, muchachos, entonces, bueno, quedo atento si tienen alguna duda respecto a la materia, si tienen alguna duda respecto a